Hey, me encanta vernos a todos, casa llena hoy. Y me encanta que podamos pasar tiempo juntos. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor en esta comunidad. Y después de cantar, lo que hacemos ¿qué es? Tener una conversación, después de celebrar la Santa Cena, momento central en la experiencia de cualquier persona que siga a Jesús. Pasamos a tener una conversación y estamos en una serie, como es, lo que hacemos es series de conversaciones. Esta se llama Mejor, ¿ok? ¿Cuántos habéis traído vuestra Biblia? ¿Cuántos habéis traído? Levanta tu Biblia si la has traído. La de papel. Cuando pregunte de papel ya deberíais saber. No levantes el teléfono, por favor. Levanta la Biblia, déjala bien en alto. Déjala bien. Ok, los demás sois todos unos pecadores, ok. Y pecadoras, hay que ser inclusivo también. Pecadoras también. Aquí incluimos a todo el mundo. Todo el mundo se va al infierno, ok, que son pecadores. No, es broma. Pero la idea de tener la Biblia de papel, recuérdalo siempre. Es parte de nuestra disciplina espiritual, interactuar. Estaba pensando ahí atrás acerca de lo que voy a hablar ahora, de la conversación que vamos a tener ahora, y puedes abrir en Hechos capítulo 10, en Hechos. A mí me dijo el otro día, me dice, hace 2 semanas que te pasaste la conversación diciendo Hechos, y nadie me paró. Nadie me paró aquí diciendo Hechos y nadie... No, Hebreos capítulo 10 es donde vamos a parar, puedes ir en tu Biblia. Pero estaba pensando en eso ahí atrás y estaba pensando en la naturaleza de estas conversaciones. ¿Por qué hablamos y por qué tenemos estos momentos donde abrimos la Biblia y meditamos en las Escrituras? Y el punto de las Escrituras, de meditar en las Escrituras juntos los domingos, no es porque yo tenga una capacidad especial o porque sea más santo que los demás. Soy una persona, aquí no hay papas, ni hay no sé, gurú, o sea, simplemente soy pastor porque es a lo que me dedico y eso me permite tener el tiempo para estudiar, sumergirme en la vida espiritual que hay siguiendo a Jesús. Pero no significa que sea especial en lo que digo. Con esto quiero decir que es muy importante que tengas tu Biblia e interactúes con ella. Espero que Icono sea una comunidad que para en este libro, lee este libro, estudia este libro, medita en esta palabra. Hay promesas increíbles detrás de meditar en esta palabra. Y Icono, somos una comunidad, me encanta servir como pastor, pero voy a decir algo que considero que es serio, pero que quizás no se dice muy a menudo. Espero que no te creas ni una palabra de lo que digo. Espero que no te creas ni una sola palabra de lo que digo. Porque en el momento en el que dejas de creer lo que digo, tú mismo vas a ir a este libro y vas a corroborar que lo que digo es cierto. Y esa es la disciplina espiritual. La disciplina espiritual no es solo venir aquí y escucharme. Esto es una plataforma sobre la cual tú construyes esa conversación. Pero eso nace con, no solo por, si lo dice Joel es cierto. No. Joel puede estar equivocado y lo que quiero es que tú vayas a este libro, que uses este libro, que marques este libro, que memorices este libro y sigas las promesas que hay aquí y luego vengas y me digas, ok, sí, no, ¿qué pasa? ¿Por qué sí o por qué no? Pero eso empieza casi diciéndote, no te creas lo que digo, no te creas lo que ningún gurú, ningún pastor dice, corrobora, lee por ti mismo, estudia y entra en la conversación, por eso lo llamamos conversación y no sermón. Porque es entrar en una dinámica espiritual que es conversación. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Wow, ya se ha dormido todo el mundo. Es la casa llena y todos dormidos ya. ¿Estás conmigo? Gracias. Ayúdame a hablar desde aquí, ¿ok? Cada vez que respondemos juntos me hace un poco más feliz. Es como Navidad para el predicador, ¿ok? Ok. Estamos en una serie que se llama Mejor. Y es una serie en la que estamos siguiendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro de 13 capítulos, esta es la conversación número 10, lo cual quiere decir que llevamos 10 semanas leyendo juntos el libro de Hebreos y tratando de meditar en su mensaje, tratar de sacar la idea de su mensaje. Y básicamente el mensaje es Jesús es mejor, punto. Y si no has sido parte de las conversaciones, si este es tu primer domingo con nosotros, si nos estás visitando y no has sido parte, quizás hoy te sientes un poco descolgado porque mucho de lo que decimos viene construyéndose desde hace 10 semanas, pero puedes ir a la página web www.icono.online, está aquí, puedes ir a la página web, escuchar, participar de la conversación y ponerte al día con esta conversación en la que hablamos de que Jesús es mejor. ¿En qué contexto? Muy fácil, en el contexto de los hebreos, por eso se llama la carta a los hebreos, es una carta en la que el autor o autora, no sabemos exactamente quién fue, el autor o autora de esta carta lo que hace es hablar a un grupo de personas que empiezan a seguir a Jesús y son nuevos cristianos. Quizás llevan algunos años, pocos años, pero son nuevos en su fe.
son judíos de la tradición judía, han participado toda su vida, han crecido con el judaísmo en sus venas, han aprendido todo lo que es el judaísmo y después se han dado cuenta del valor, del peso que hay en Jesús como Mesías, como Salvador de la humanidad. Y lo que hacen estas personas es seguir a Jesús, pero después pasa lo que nos pasa a muchos de nosotros. Llega la realidad, llega la rutina, llega el día a día, llega a leer las Escrituras y no tener ni idea de lo que estoy leyendo porque es difícil de entender. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras mismas, ¿ok? Esto es difícil de entender, Joel, pero es muy difícil de entender la Biblia, por supuesto. Entonces quiere decir que lo estás haciendo bien. Y la idea es precisamente que estas personas entran en la misma dinámica, en el mismo sentimiento que entran, yo creo que todos los seguidores de Jesús que he conocido mientras vivía en Centroamérica, mientras vivía en Estados Unidos y aquí en España. Es esa falta de emoción, esa falta... Y lo que hacen estos hebreos, la tentación que tienen estos judíos es volver. O si no es dejar a Jesús, quizás es, bueno, sí, creo en Jesús, pero voy a meter ciertas cosas del judaísmo. Es como una actitud de volver a lo que había dejado. No sé, quizás cuando pasa la luna de miel, estás recién casado, pasa la luna de miel y luego pasan algunos años y dices, ojalá volviese a estar soltero. Ningún hombre lo dice, ¿ok? Ningún hombre. Pero la idea es la misma, ¿ok? La idea es un poco esa idea de volver atrás. Y yo sé que eso es mucho lo que vivimos nosotros. Yo lo vivo muchas veces, lo vivimos nosotros, es volver atrás. Y el autor de Hebreos lo que hace es meticulosamente crea este mensaje, crea este sermón, que es el libro de Hebreos. Crea un sermón simplemente para apuntar una cosa. Jesús es mejor y no vas a encontrar nada que se compare a él. Y quiero aclarar algo. Esta idea de Jesús es mejor... Y en nuestro caso, paréntesis, en nuestro caso quizás no es mejor que el judaísmo, nosotros no somos judíos, no venimos del judaísmo, pero siempre existe la misma tentación y siempre hay a nuestro alrededor ideas, ideologías. Quizás es una filosofía que has llevado en tu vida hedonista, donde el ídolo, el Dios es el placer. ¿Okay? Tengo que tener el mayor placer posible, quitar el mayor dolor posible de mi vida. Por cierto, hay pocas filosofías más malas que esa. Si tú vives bajo esa filosofía, te lo garantizo, tarde o temprano te vas a dar de narices con el suelo. En la vida buscamos cosas más importantes que el placer y que el evitar el dolor. Y conoces seguramente a personas que viven bajo esa filosofía y que al final lo único que consiguen es destrozarse a uno mismo. Quizás vives bajo la filosofía consumista, cuanto más tenga, cuanto más haya en mi cuenta de banco, cuanto más cosas nuevas tenga y da significado a tu vida. Sea cual sea la filosofía, siempre hay cosas alrededor. Quizás son filósofos, por ejemplo, el estoicismo, filosofía antigua que está de moda, otra vez volviendo, el estoicismo, quizás es, no sé, otras, budismo o lo que sea. Cualquiera de esas ideas que seguramente tienen cosas buenas, igual que lo que dice el autor del Antiguo Testamento, de Moisés, tiene sus cosas interesantes, pero nada es mejor que Jesús. Nadie dijo lo que Jesús dijo, nadie hizo lo que Jesús hizo. Ese es el punto, ya no existe nada más. Y lo que dice es que Jesús es el final, es la revelación final. Y les dice, si salís de Jesús ya no hay nada más, Dios no puede hacer nada más. Dios es la última palabra. En la cruz, que celebramos la semana pasada, en Semana Santa, en la cruz Jesús, sus últimas palabras fueron ¿qué? Está hecho. O si tienes la Reina Valera 65, del 60, perdón, no 65, la del 60 que dice, consumado es, se acabó. Lo que hace el autor de Hebreos es repasar y preguntarle a esos hebreos, ok, ¿queréis volver al judaísmo? ¿Cuál es la historia, lo más importante? Si tienes que imaginarte un momento en el que Dios habla y que quieres volver a ese momento, ¿cuál es? En la mente de cualquier judío es el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de esclavos, y la conquista de la tierra prometida. Y lo que hace el autor de Hebreos, llevamos ahora más o menos 10 capítulos, es repasar cada detalle de esa historia, repasar la revelación de Dios a los ángeles, por medio de los ángeles a Moisés, repasar el tiempo en el desierto, repasar todas esas cosas. De hecho, lo que repasa es precisamente esto, Jesús es mejor que los ángeles, ¿ok? Los ángeles que traen, en la tradición judía, traen el mensaje a Moisés. Jesús es mejor que Moisés, esas son palabras mayores en una mente de estas personas judías. Jesús es mejor que el descanso, o Josué, o la conquista de la tierra. Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Una vez que están establecidos en la tierra, se establece toda la dinámica sacerdotal y de sacrificios y de rituales, de sacrificio de animales. Y dice, es mucho mejor que todo eso. Jesús es mejor que Abraham, mucho mejor que Abraham. Y Jesús es mejor que toda la religión, lo que vimos hace 2 semanas. Y la semana pasada nos tomamos un pequeño paréntesis para hablar de la resurrección. Pero básicamente Jesús es mejor que todo esto. Y poco a poco va dándonos los detalles
de por qué Jesús es eso. Y quizás suena raro leer este libro porque es tremendamente judío, explica cosas que para nosotros no son como, qué raro. Pero la idea es la misma para ti y para mí. La idea es la misma. Cuando vemos lo que está a nuestro alrededor, evalúa, simplemente ponlo en la mano y trata de evaluar, ¿ok? Cuando tenemos la tentación de, ok, quizás debería dejar esto, José, y a lo mejor vivir bajo, no sé, voy a poner el existencialismo francés, ¿ok? O consumismo, o hedonismo, o cualquier otra. Ponlo en las dos manos y trata de pensar, ok, ¿qué es lo que afirma esto? ¿Qué es lo que afirma esto? Uno de los momentos, una de las partes más increíbles, es como esa claridad espiritual, lógica, humana, casi de sentido común. Es la que vive Pedro cuando Jesús está siendo abandonado por todo el mundo. Jesús lo están dejando. ¿Por qué? Porque lo que predica Jesús es difícil. De hecho, una de las cosas que me llama la atención de Jesús es que Jesús nunca se lo puso fácil a la gente para creer, nunca. Jesús se lo puso difícil a la gente para creer y para seguirle. Si quieres seguir a Jesús, ok, te lo voy a poner difícil. No es algo sencillo seguir a Jesús. Y cuando la gente lo abandona en Juan capítulo 8 y lo están dejando porque lo que dice es muy difícil, Jesús se gira a sus 12 discípulos con los que lleva años, se gira a los 12. Y me encanta la pregunta, porque es la pregunta que Dios nos hace a ti y a mí, a cada ser humano, desde el principio de la historia. ¿Queréis vosotros iros también? Es como si constantemente Dios, el Dios creador que podría forzarnos a vivir a su manera, que podría forzarnos, nos ama tanto que dice, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Y alguno dirá, entonces ¿por qué Dios manda al infierno a aquellos que no creen? Dios no manda al infierno a nadie. El infierno es simplemente la salida por la puerta. Porque cuando te alejas de Dios, ese es el infierno. Dios no manda al infierno a nadie. Pero una vez que te alejas de Dios, no hay vida. ¿Y qué le contesta Pedro? Me encanta lo que le dice Pedro. La respuesta de Pedro es como que logra ver a través de las enseñanzas difíciles. Y la respuesta de Pedro es, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es como que le está diciendo Jesús, he escuchado lo que dicen los rabinos, lo que dicen todo el mundo por ahí alrededor, y nadie habla de vida eterna y de venir a salvar a la humanidad y de morir por los pecados de los demás. Nadie habla de eso. Y la resurrección que celebramos la semana pasada pone el punto final, es como poner el sello, que lo que Dios hizo en Jesús es cierto. Y esto es el libro de Hebreos, es recordarnos lo increíble que es Jesús. Y mi propósito no es hacer un estudio aquí detallado de palabras de Hebreos, mi propósito es mirarnos unos a otros aquí como comunidad y recordarte que seguir a Jesús no es seguir un conjunto de reglas. Que seguir a Jesús principalmente no empieza con ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir a Jesús es una cuestión de contemplar. Es una cuestión de asombrarse. Hemos perdido, creo, la capacidad de asombro en nuestro mundo. La capacidad de asombrarnos, ¿sí? Fotos del universo ahí fuera, experiencias increíbles, uno se puede, no sé, tirar en los parques de atracciones y vivir experiencias increíbles. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Seguir a Jesús empieza con esa capacidad de asombrarse por cosas que son increíbles. Y eso es lo que hace el autor de Hebreos. Y los últimos 3 capítulos, 8, 9 y ahora el 10 que vamos a leer, está hablando básicamente de cómo Jesús es el sacrificio final por el pecado de la humanidad. Voy a leer estos 18 versículos. Puedes leerlos siguiendo en la pantalla, va a aparecer el texto, o puedes leerlos contigo si tienes otra versión. Lo que quiero hacer simplemente es leerlos hoy y luego comentar algunas ideas. Pero mientras lo leemos, porque van a sonar algunas cosas que son raras, que son como lejanas, que tienen que ver con sacrificios y tienen que ver con sumos sacerdotes y tienen que ver con cosas que es como, no es parte de mi experiencia del día a día. Lo que quiero es simplemente que trates de poner en tu mente la idea de ¿cómo puedo ver a Jesús tal y como Él lo está mostrando en el sentido de contemplar la belleza de Cristo? Contemplar esa cosa que debería hacer que cuando mencionamos la palabra Jesús nos den vueltas los ojos. Que no sea normal. O que, ¿sabes? Como cuando mencionas, no sé, cuando estás enamorado y mencionas el nombre de la persona con la que es como que sientes mariposas, ¿sí? Iba a decir gusanitos en el estómago. Espero que no sientas gusanos en el estómago. Pero sientes mariposas en el estómago. Lo que quiero que entremos ahí juntos. Quiero que entremos en esa idea no solo de qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Hay estándares de vida en Cristo, por supuesto.
Pero todo viene de contemplar algo que no fue normal, algo tremendamente divino. El sistema, dice Hebreos 10, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Y hemos hablado de eso hace 2 semanas. Era una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubiesen podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero, versículo 3, pero, en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, y está citando el Antiguo Testamento, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, eso es lo que dice Cristo. Así que ahora lo explica. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto o el antiguo pacto para que el segundo entre en vigencia. Versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Saltamos al versículo, creo que es el versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, esa ofrenda de sacrificio de Jesús, Él perfeccionó, y si tienes que subrayar si tienes tu Biblia, o si lo haces en el teléfono móvil y quieres subrayar algo, subraya eso y memorízalo, el texto, el versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Subraya eso, memorízalo esta semana. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, y ahora lo que va a hacer es menciona al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y el último versículo, el 18, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. 2 contrastes, simplemente para resumir esto y que puedas leerlo en casa. 2 contrastes hay. Primero es entre recordar y olvidar. Segundo es entre nuestra entre nuestra incapacidad de cumplir la voluntad de Dios y la capacidad de Jesús de hacerlo. Son los 2 contrastes que hay aquí que muestran el final. ¿Cuál es el final? Una palabra grande, una palabra enorme, tanto en español como en griego, en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Es perfeccionar. Viene de telos, de hacer perfecto, de hacer completo, de hacer que algo que no da la medida llegue a dar la medida. Ese es el final de estos 2 contrastes. Es lo que está diciendo en esos 18 versículos. El primer contraste tiene que ver con recordar y olvidar. Fíjate lo que dice el sistema bajo la ley, en el versículo 1 dice, de Moisés era solo una sombra. Hablamos de eso hace 2 semanas. La idea es que Dios puso todo este sistema, quería revelar a la humanidad quién era. Y puso un sistema que revela quién es, pero no solo que revela quién es Él, sino cuál es la situación del ser humano con Él. Por eso puso un sistema que se basa en el sacrificio, en la sangre de los animales, en muerte básicamente. Es un sistema que se basa en recordar diariamente y especialmente una vez al año, constantemente, una y otra vez, recordar que las personas, que el pecado lo que trae es muerte, que el pecado del ser humano, y espero, no sé, quizás es la convicción cristiana que menos tengo que demostrar, es que el ser humano vive bajo pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es ser malo, he cruzado el semáforo en rojo, ¿ok? Eso no es ser pecador. El pecado es básicamente haberse roto, el ser humano se ha roto y no es lo que debería ser, punto. Ese es el pecado. El pecado es no llegar a ser aquello que deberíamos ser. Quizás nos ayuda a algunos, ¿qué es la maldad? ¿Qué es el pecado?
Porque algunas personas se preguntan, Joel, ¿por qué Dios creó el pecado? Si Dios lo creó todo, Dios creó el pecado, ¿no? Dicen. Y lo cierto es, sí y no. Dios lo creó todo, pero el pecado no es algo, el pecado es la ausencia de algo. Acuérdate de eso, el pecado no es algo, el pecado es la falta de algo. El pecado es, si tú llenas un vaso hasta la mitad, el pecado es lo que falta de llenar. Y eso lo que nos recuerda es que en el ser humano falta algo. Al apartarnos de Dios, al separarnos de nuestro Creador, entramos en una situación de pecado en la que no damos la talla, no cumplimos, no llegamos a ese estándar de lo que significa ser humano. Y eso me encanta porque, bueno, no me encanta, pero es lo que dice aquí, porque lo explico de una manera que no es nada filosófica en términos contemporáneos, pero es igual de profunda. Fíjate, dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo. O en otras palabras, nunca pudieron perfeccionar, nunca pudieron completar eso. Nunca pudieron llegar a, ok, yo sacrifico un animal, ahora soy un ser humano completo, completamente vivo, un ser humano de acuerdo al diseño que Dios le dio a la humanidad desde el principio. Lo que dice es, esos sacrificios nunca pudieron, ¿qué? Completar, pero sí pudieron hacer algo. ¿Sabes por qué nunca fueron perfectos? Dice al final del versículo 2, dice, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa. Es interesante esa idea de culpa, ¿sí o no? Porque yo creo que todo ser humano, una de las cosas que carga es culpa. Es esa emoción. No es una de las emociones básicas del ser humano, pero es una de las emociones, es súper interesante porque la culpa es una emoción que no se refleja muchas veces en cuestiones concretas, sino en cuestiones abstractas. Por ejemplo, si tú tienes miedo normal, puedes tener miedo a ideas, pero normalmente tienes miedo a algo, ¿sí o no? Tienes miedo a un león, o tienes miedo al vecino, ¿ok? O tienes miedo a cruzarte con, no sé, a alguien del partido político opuesto. Iba a decir uno, pero no lo voy a hacer, ¿ok? Pero normalmente tienes miedo a cosas concretas. La culpa suele estar... La culpa básicamente, el sentimiento de culpa es una emoción que lo único que hace es expresar dentro de ti que no das un estándar. Cuando sientes culpa por algo, sientes que no has llegado al estándar que creías que debías haber cumplido. Sea lo que sea. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Lo que dice es que si aquellos sacrificios del Antiguo Testamento pudiesen habernos dado algo, pudiesen funcionar como esperábamos que funcionase, hubiesen quitado el sentimiento de culpa, o en el idioma original, en el griego dice la conciencia de culpa, la conciencia, esa conciencia que está con nosotros constantemente. Y me encanta, por eso decía me encanta, porque creo que esto es algo universal. Es interesante que todo ser humano siente culpa, aun cuando vivimos vidas perfectas. Es como que sacamos algo de, no estoy dando la talla. Y va mucho más allá de constructos sociales. Va mucho más allá de, no, es que mis padres me enseñaron que tenía que sentirme culpable, porque siempre que queremos librarnos de algo, lo echamos la culpa a los constructos sociales, ¿sí o no? Es nuestra salida hoy en día. No, es que no quiero seguir esta línea moral. Eso es un constructo social. Las matemáticas también son un constructo social, ¿sí o no? A mí me las enseñaron en el colegio. Y aún así funcionan, aún así son verdad. La idea principal es, Dios de alguna manera crea algo que no puede cumplir, que no puede completarnos, que no puede perfeccionar nuestra vida. No hacernos moralmente mejor, sino darnos vida. Y eso lo que hace que es seguir manteniendo esa conciencia de culpa. La culpa es interesante porque puede ser buena o mala, puede ser un perfecto motivador o un terrible motivador en nuestra vida. Quizás a ti te pasa, a mí me pasa, a muchos nos pasa, muchas veces como pastor, cuando estoy hablando con alguien en consejería, hablamos de sentimientos de culpa y puede ser un terrible motivador. Vivir la vida, y quizás te ha pasado a ti, vives tu vida tratando de escapar de algo que has hecho. Vives tu vida constantemente, y ahí viene lo que decía antes, los ídolos, la idea de, ok, si hago esto, seguramente me voy a librar de esto. Si hago esto, me voy a librar de este sentimiento de culpa. Si consigo una carrera buena, me voy a librar del sentimiento de culpa de, no sé, una familia pobre o lo que sea. Si consigo tener relación, y muchos de nosotros nos ha pasado, vamos de relación en relación, sin poder trabajar en las relaciones, en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque creemos que si vamos de relación en relación, lo que vamos a hacer es librarnos de algún sentimiento de culpa que tenemos detrás. Puede ser terrible, un terrible motivador, y eso es algo que, si cargas con eso, por favor, llama a alguien, a algún profesional, trata con eso. Porque puede destrozar tu vida. Y te lo dice alguien que está en terapia, ¿ok? No es malo, no es pecado ir a terapia. Entonces, la idea es que puede ser malo, pero puede ser algo bueno. Hay dos cosas que hacemos para tratar con la culpa a las personas. Dos cosas.
La primera es lo que hace la sociedad moderna, es tratar de cauterizar la emoción de culpa. Tratar de cauterizar ese sentimiento de culpa. Entonces a veces hablamos de, bueno, alguien se siente culpable y es como, no tienes que sentirte culpable, eso es porque tus padres te lo enseñaron y no tienes que sentirte culpable. La otra forma es eliminar el objeto de culpa. ¿Estás conmigo? Una es cauterizar el sentimiento de culpa, igual que, voy a poner otro paralelo, si tienes miedo hay un león delante, puedes cauterizar la emoción, endurecerte, en otras palabras, o puedes quitar el león del medio y dejar de sentir miedo. Lo mismo hacemos con la culpa. El ser humano trata de cauterizar esa emoción que te ayuda a ver que hay algo malo. Dios lo que hace es quitar el objeto de la culpa, por eso nos libera. No nos quita la emoción de culpa, porque las emociones no son malas, los sentimientos son solo como, no sé, como chivatos. Hace años, yo creo que con las emociones hacemos, sobre todo la de culpa, hacemos lo que hace una persona, hace años lo vi, una persona muy cercana a mí, tenía un coche viejito, y seguramente alguno lo ha hecho, y lo que hizo, se encendió el chivato del motor, ¿sabéis? Se dice chivato, ¿no? El rojo de motor, y lo que hizo fue poner una pegatina delante para no verlo. Puse una pegatina, ok, ahora ya no lo veo, ahora no hay problema, no veo el chivato que me está diciendo que hay algo malo. Yo creo que con la culpa lo hacemos, el ser humano lo hace. Nos entretenemos hasta la muerte, tratamos de cauterizar ese sentimiento de culpa que todo el mundo lleva, en lugar de, ¿qué? De venir a Dios, que en lugar de cauterizar nuestras emociones, lo que hace es retirar el objeto de la culpa. Y eso es lo que hace Dios en Cristo. Por eso Cristo nos libera, nos hace libres, ¿por qué? Porque cuando venimos a Él por medio de la fe, el objeto de la culpa se elimina y somos libres, no somos cauterizados. Simplemente ha eliminado todo eso. Y tengo que seguir adelante. Pero dice algo más, pero en realidad, dice en el versículo 3, esos sacrificios les recordaban sus pecados. Les recordaban sus pecados. Y luego dice que el sistema de sacrificios, por un lado, recordaba sus pecados, y por otro lado, lo dice más adelante, lo hemos leído, dice que ese sistema no era lo que Jesús quería, no era lo que Dios quería. Dice, Dios de alguna manera no quería sacrificios, lo que quiere es el sacrificio de Jesús, pero no quiere ese sacrificio. Entonces, ¿por qué lo puso en primer lugar? Es como que se equivocó Dios, como que dijo, hey, yo no quiero ese sacrificio, eso no es lo que quiero. No, lo que está diciendo cuando dice que no quiero esos sacrificios, está explicando que estos sacrificios no es el paso final, no es lo que quiero, pero antes de llegar al paso final, tengo que poner algo que te recuerde, y es lo que dice ahí, les recordaban sus pecados, que te recuerde el barro en el que estás metido. Tengo que poner algo gráfico, visual, repetitivo, que huele, que tiene ese peso de los sacrificios, que te recuerde el problema en el que estás metido. Y creo que es algo súper importante. ¿Por qué? Porque la única forma de apreciar el perdón y la belleza de Cristo es entender el problema en el que estamos metidos. Si no entendemos lo que significa el peso del pecado en la humanidad, y si no entendemos la rotura humana, y si no entendemos, y si simplemente no hay nada que nos recuerde el perdón de Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz, nos va a parecer como, eso no, ok, es bonito, genial, gracias. Pero la única forma de entender la gracia, el amor y lo increíble que Cristo hizo en la cruz es ver el problema en el que estamos metidos. Y lo he repetido estas semanas, estoy siendo un poco repetitivo con lo que dije estas semanas, por la misma razón por la que Hebreos es repetitivo. Es porque quiero que seamos una comunidad que se engrana por un lado el problema humano del pecado, esa rotura humana. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a ver aún más la belleza de Cristo, no como alguien que da consejos buenos o alguien que nos hace tener paz mental no, simplemente como alguien que literalmente muere por la humanidad para hacer lo que la humanidad no puede. Y esto me parece muy importante, ¿sabes por qué? Porque vivimos en una sociedad que, no sé, intencionalmente o sin querer, no sé cómo, pero vivimos en una sociedad que se esfuerza con millones y millones de euros en hacerte pensar que tú eres perfecto. Vivimos en una sociedad que constantemente está tratando de decirte unos a otros por todos sitios que en realidad no hay nada malo contigo ni conmigo, que en realidad no pasa ningún problema. Y tenemos casi esa esquizofrenia existencial, donde miramos afuera o nos miramos al espejo y decimos, no, aquí hay algo que está claro que podemos llamar pecado.
Pero luego en los mensajes que recibimos constantemente en las redes sociales, o en Pinterest, o en Netflix, o donde sea, es como, no, tú eres perfecto, tú eres increíble, tú eres lo mejor. Eres lo mejor que le ha pasado a la humanidad. La humanidad debería estar agradecida contigo de que existes. Y quizás algo que necesitamos hacer, y sé que suena duro, sé que no es un mensaje positivo de darte la palmadita, pero algo que necesitamos hacer es precisamente lo que dice ahí, quizás recordar el pecado. ¿Por qué? Porque una vez que recordamos el pecado, de repente podemos ver la grandeza del sacrificio de Cristo. Sigue diciendo, pues no es posible que la sangre de toros y cabras quite los pecados. No es posible que tener una cuenta de banco llena quite los pecados. No es posible que ir de relación en relación, o usando amigos, o viviendo de manera pragmatista o utilitarista simplemente para usar a los demás, quite los pecados. Pon lo que quieras, por lo que vives. No es posible que el materialismo o el hedonismo o cualquier otro quite los pecados. Es interesante porque muchos de nosotros a veces rompemos la vida que hemos construido por años para empezar la vida pensando que vamos a huir del pasado, solo para darnos cuenta que el pasado va dentro de nosotros, con nosotros. He conocido a familias, he conocido a hombres y a mujeres que han roto sus familias después de años construyendo, pensando que quizás estar con otra persona iba a ser mejor, solo para darse cuenta que los problemas que le hicieron en primer lugar querer romper la familia los llevaba a él o ella dentro de sí. ¿Por qué? Porque nada quita el pecado, solo Cristo. Y esto es lo que dice Cristo, tú no quisiste ofrendas ni sacrificios animales por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, y aquí queda esta frase que hace el segundo contraste que mencioné antes. El primer contraste era entre recordar y olvidar, y es lo que va a hacer, yo lo voy a mencionar después, lo de olvidar, como Dios olvida. Nosotros recordamos el pecado, Dios lo olvida. Ahora lo que vamos a hacer es, nosotros no pudimos cumplir, los sacrificios no cumplen la voluntad de Dios, los sacrificios no cumplen la voluntad de Dios. ¿Quién la cumple? Aquí estoy, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. Y lo que está diciendo básicamente es que esa culpa que todos cargamos, existencial, esa culpa general, aunque tengamos vidas perfectas, esa culpa lo que nos hace venir es recordarnos que nosotros no podemos vivir a la altura, no damos la altura, como decía antes, no damos el estándar de lo que significa ser humano, pero Cristo lo da. Y cuando Cristo dio el estándar de lo que significa ser humano y murió por nosotros, de repente abrió la puerta y dice, los que quieren venir por fe pueden entrar, puedes entrar por fe. ¿Por qué? Porque yo lo he ganado para ti, yo lo he ganado, eres libre ahora. Eres libre. Yo he ganado esto para ti y puedes venir. ¿Por qué? Porque Él cumplió la voluntad. Como decimos siempre, y es parte de nuestra cristología, si quieres, la teología de Cristo, es parte de nuestras convicciones. La salvación no viene porque nosotros hayamos sido fieles, sino viene porque Él fue fiel. No viene porque nosotros seamos perfectos o podamos hacer las cosas bien. De hecho, si conoces a la mayoría de los cristianos, tú vas a decir, esta gente de perfecta o de santa tiene poco, por supuesto. Porque el cristianismo no se basa en mi santidad, se basa en la santidad de Cristo, no se basa en mi perfección, se basa en la perfección de Cristo, no se basa en mi fidelidad, se basa en la fidelidad de Cristo. ¿Amén? Ok, gracias por estar despiertos. Queda poco. Y dice así, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio de Cristo nos hiciese santos una vez y para siempre. Ok, Joel, entonces, si Dios nos hizo santos al morir Jesús en la cruz, nos ha santificado, nos lleva a la perfección humana, es decir, lleva a completarnos como seres humanos para alcanzar el diseño que Dios quería. Entonces, ¿por qué la mayoría de nosotros sigue luchando? ¿No te has preguntado alguna vez por qué la mayoría de nosotros sigue en el barro, metido los pies en el barro? Yo a veces me pregunto, digo, Dios, ¿por qué sigo siendo la misma patético persona con falta de paciencia, que explota cuando no tiene que explotar, que dice lo que no tiene que decir normalmente, que mete la pata constantemente, que hace que los demás se sientan mal? ¿Por qué sigo siendo esa persona cuando no quiero serlo? ¿Te has dado cuenta alguna vez? Esto es un paréntesis, que esto no es una pie de página. ¿Te has dado cuenta que el pecado es tan presente en el ser humano que no somos capaces ni de vivir a nuestros propios estándares? Ya no los de Dios, ni siquiera a los nuestros somos capaces de vivir. Tú simplemente di, ¿sabes qué? Quiero ser una persona. ¿Cuántos pensáis que ser paciente es una buena virtud? Ayúdame aquí. Ok, levanta. Algunos tienen, yo soy paciente, otros dicen tú. Ok.
simplemente mírate al espejo y di, voy a ser más paciente. Y te vas a dar cuenta cómo no puedes ser más paciente. El pecado está tan metido en la humanidad que no llegamos ni a cumplir nuestros propios estándares, mucho menos los de Dios. Pero ¿por qué, si Dios nos ha perfeccionado en Cristo, que es lo que dice, por qué seguimos luchando? Quizás una pequeña respuesta nos la da el versículo 14, que es donde saltamos antes. Pues mediante esa única ofrenda que es Cristo en la cruz. Ahora quédate con la frase, ¿ok? Porque es una frase gramaticalmente mala, teológicamente perfecta. Una frase gramaticalmente mala, teológicamente profunda. Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. El primer verbo, perfeccionar, está en pasado, es completo. Dios nos ha perfeccionado. El segundo verbo, o la segunda parte, está en continuo, en presente continuo, nos está santificando, nos está santificando. Santificar significa simplemente es cumplir su propósito en nosotros, es ponernos aparte para recrearnos, reformarnos, rehacer en nosotros la belleza que Él quería para nosotros. Eso es lo que significa santidad, ¿ok? La santidad no es tener un aro en la cabeza o, no sé, cualquier otra imagen que tengas de ser santo. Y la idea es que hay como un pequeño contraste. Dios nos hace perfectos, pero al mismo tiempo nos está perfeccionando. Dios nos hace ya perfectos, pero al mismo tiempo es como que hay un proceso. Y es precisamente eso, ese contraste, esa pequeña paradoja, la que nos ayuda a entender el ya de Cristo, cómo ha transformado nuestras vidas, pero el proceso por el que tenemos que ir. Y lo que nos hace entender es que eso que aún no existe, ya existe, porque quien lo hace existir es Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Ayer estaba hablando con mi hija por la noche, con mi hija mayor, Mía, es un cielo, yo sé que todo el mundo dice esto de sus hijos, ¿ok? Porque son tus hijos, pero hace unas preguntas increíbles, ¿ok? Y ayer estábamos hablando de Satanás y del diablo, venía con la tormenta, ¿ok? Viene la tormenta, sabéis que cayó la tormenta y entonces empezamos a hablar de cosas de esas. Y una de las cosas que dijo fue, ¿cómo puedo saber que yo ahora creo en Jesús, pero dentro de unos años no voy a creer en Jesús? Me dice. Y, ok, wow, son las 11 de la noche, quizás podemos hablar de esto mañana. Pero no, nos pusimos a hablar de eso. Y una de las cosas que se me vino a la mente es que le dije, mira, nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro, pero tú puedes hacer una cosa ahora, y es confiar. Puedes confiar. Le dije, ¿por qué? Porque Dios tiene 3 características. La primera es, ha prometido que Él nos llevará a la perfección. Lo ha prometido. ¿Sí? Lo ha prometido en las Escrituras. Él nos lleva a ser lo que siempre deberíamos haber sido como seres humanos. Lo segundo es que Dios no miente. Le pregunté, ¿Dios miente? No, Dios no miente, no puede mentir. Y lo tercero es una clave, y Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Le dije, ¿qué pasa si mañana, yo te prometo que mañana vamos a comer espagueti? ¿Tú puedes dudar? Sí, pero yo le dije, pero papá te lo promete. ¿Y tú crees que papá miente? No, papá no miente. ¿Y crees que tengo el poder para hacer espagueti? Sí, tienes el poder para hacer espagueti. Ese es el mismo Dios. Y lo que dice esto es que Dios ha prometido que Él nos perfeccionará, incluso en un proceso en el que aún no sentimos que Dios está haciendo. Joel, ¿cómo hace Dios eso? Sí, Él nos lo promete, Él no miente y Él tiene el poder para hacerlo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Sabes cuál es? No sé, no tengo ni idea. Yo no soy Dios. Cuando quieres, pregúntaselo a Él. No tengo ni idea de cómo Él hace. Pero no tengo que saber cómo lo hace para confiar que Él está transformando mi vida hacia esa perfección. Que en mi confianza en Cristo y en seguirle a Él, solo a Él, como el majestuoso y la perfección humana que fue Cristo y divina, juntas en un solo ser, yo puedo confiar en Él, en que Él está santificando mi vida. Y cuando llegue el final de mis días, yo sé, tengo la seguridad de que Él, y no tengo ni idea de cómo lo hace, ni de cómo usa el día a día, ni de cómo usa mis luchas internas, ni de cómo usa mi basura interna, ni de cómo usa mi depresión, ni mi caída, ni mis momentos buenos, ni mis viajes. No sé cómo usa todo eso, pero sé que Él usa todo eso. ¿Para qué? Para santificarme hacia la perfección que Él ya me ha prometido. Eso es la vida. Y eso es lo que hace Cristo. Por eso Cristo es mejor. Cristo es mejor porque Él no simplemente viene y nos dice, tienes que hacer esto, esto o esto, sino que lo que Él dice es, lo que yo he hecho, Cristo, lo que Él ha hecho en la cruz, nos libera de la culpa de no haber cumplido los estándares divinos. Y cuando, último versículo 18, y cuando los pecados han sido perdonados, ya está. Ya está. Cuando los pecados han sido perdonados, ya está.
ya no hay más. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre digo que me resultan más difíciles de mi fe es que cuando la gente me pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nada. No tienes que hacer nada. Por eso en Icono venimos a celebrar, no a hacer unos rituales aquí religiosos. Lo que estamos haciendo es una fiesta semanal. Por eso en los grupos tenemos conversación y tenemos comunidad. No tenemos solo rituales que cumplir. Porque ahora la vida en Cristo es una vida en la que podemos decir, ya está. Estamos perdonados. Este es el momento en el que necesitas reflexionar. Porque quizás has vivido bajo esa culpa, esa conciencia de culpa demasiado tiempo. Y déjame decirte, quizás no es algo malo. No es necesariamente malo tener un sentimiento de culpa. De hecho, una de las cosas que me preocupa de muchos cristianos o seguidores de Jesús es la poca conciencia de pecado, la poca conciencia. No es que seamos perfectos, es que cuando caemos es como que no ha pasado nada. Es como que ese pecado, esa caída que tenemos, no es para tanto cuando a Cristo le costó la vida. Y no desarrollamos una conciencia de pecado. Pero por otro lado, si tienes la conciencia de pecado, el siguiente paso es tener la conciencia del perdón de Cristo. De nuestro Creador restaurando nuestras vidas, como dice en otra parte, dice que Dios nos ha hecho nueva creación, nueva criatura. Y eso es lo que Dios ha hecho en Cristo. Él no solo vino a darnos consejos, Él no solo vino a decir, ok, ahora ya está, tienes que hacer esto y aquello, y no te preocupes, palmadita en la espalda, todo está bien hecho. Dios nos ha perdonado en Cristo. Ya está, eres libre. Eres libre. Eres libre. Y nuestra oración cada día, mientras seguimos a Jesús, es que esa libertad sea radical en nuestras vidas. Joder, pero si dices que no tengo nada que hacer, entonces la gente puede ir por ahí pecando y... ¿Sabes qué? Ese es tu problema. Voy a explicarlo de esta manera. Si después de ver la grandeza de Cristo en la cruz, crees que puedes ir por ahí simplemente pecando y siguiendo pecar, como dice Pablo en Romanos, quizás no has entendido a Cristo del todo. Y es tu problema. Porque una vez que ves a Cristo y tienes esa libertad, no quieres caminar a la esclavitud otra vez. Una vez que mis pecados son perdonados, ya está. Termino con esto. Como pastor, una de las cosas que quiero es que sientas esa libertad. Quizás hay personas aquí en la sala hoy esclavizadas por el pasado. La mayoría de nosotros, si estás vivo, si has hecho algo en tu vida, seguramente hay cosas por las que sientes culpa y estás esclavizado o esclavizada en el pasado. Voy a terminar orando ahora, pero mi oración es específicamente para esas personas. Mi oración es para aquellas personas aquí ahora mismo que quizás han vivido cosas, han hecho cosas que siguen cargando, fantasmas del pasado que siguen dominando nuestras vidas. Y yo quiero que seas libre de eso. Cierra tus ojos conmigo. Voy a dar 20 segundos en silencio para que tú mismo, ahí donde estás, tú misma, medites en lo que acabas de escuchar. Pero luego quiero orar por ti, quiero que ores conmigo. La oración se basa en ese texto. Una vez perdonado, ya está. Y Cristo, Dios, nuestro Creador, te dice, está perdonado. Y eso que está en el pasado, pero que viene y sigue cargándote, sigue cargándote, sigue cargándote. Quiero invitarte a que por fe lo dejes en la cruz. Y abraces el perdón de nuestro Creador. Abraces el perdón que dice, ya está perdonado, vuelve a casa.
Cierra tus ojos si te sientes cómodo. Padre, juntos te damos gracias por Cristo. Te damos gracias porque ya no tenemos que vivir ni siquiera en culpa, pero tampoco persiguiendo esas cosas que creemos que van a quitar nuestro sentimiento de culpa. Es porque, de alguna manera, en este texto en el que acabamos de meditar, tú nos revelas una libertad que confesamos es tan difícil de integrar en nuestra vida. Que nuestro Creador diga, estamos perdonados, somos libres. Nuestra oración, Padre, que tú nos permitas, nos ayudes por medio del Espíritu a integrar esa libertad que tenemos en el perdón en Cristo. Yo quiero orar por personas en esta sala ahora que quizás sienten la carga de un pasado que no suelta. Sienten la carga de un pasado que no libera. Yo quiero orar por esas personas y que tú permitas que tu Espíritu ahora mismo ponga en ellos, en ellas, libertad. Que ellos puedan sentir tu perdón, Padre. Que ellos puedan sentir, ya está. Perdonado, clavado en la cruz, ya está, ya está. Somos libres una vez y para siempre. Y por eso juntos todos te damos gracias. En el nombre de Jesús y juntos decimos amén.